Jesus. Everybody the same. Everybody praise his name. Everybody praise. Raise up your hand and let's praise the name of Jesus. Hallelujah to the King of Kings. He will never leave us. He remains the same. Everybody praise his name. Que podamos cubrir la mayor parte de este tema en esta maravillosa noche. El tema le pusimos: se hicieron necios. El hombre o la humanidad se hizo necia al negar la existencia de Dios, porque los argumentos son claros, mis amados hermanos. La revelación de la palabra de Dios, la revelación del Evangelio, la revelación a través de la naturaleza, la revelación que Dios ha puesto en nuestros corazones, lo bueno y lo malo, todo nos indica que hay un Dios. Entonces, no creer en Dios, hermanos, nos convierte en necio, ¿verdad? Porque estamos yendo contra la realidad, contra lo que es verdadero. Estamos siguiendo nuestro propio criterio, ¿verdad? Sabiendo que estamos mal. Entonces, ese es el tema, mis amados hermanos, en esta maravillosa noche. No sin antes quiero ir a Dios en una oración. Quiero agradecer a mi amada hermana Francisca Delgado por estar con nosotros. Muchas gracias, mi amada hermana, que Dios la bendiga. A nuestro hermano amado Carlos Pérez, muchas gracias, hermano. Gracias igualmente, que Dios me lo bendiga hasta allá donde usted nos está sintonizando. Muchas gracias, hermano. También saludos a nuestro hermano Sebastián de la Rosa. Muchas gracias, hermano, que el Señor me lo bendiga. A nuestra hermana María Dolores Matos Castillo. Muchas gracias, hermana María. Bendiciones. Bendiciones también a nuestra hermana Fiore, que nos está sintonizando siempre hasta allá en el Medio Oriente. Abrazo, mi amada hermana, que el Señor me la bendiga. Muchas gracias. Igualmente para usted, que Dios me la bendiga, hermana. Gracias por estar en sintonía y qué bueno que ya se encuentran mejor de salud. Vamos a ir a Dios, hermanos, en una oración. Le vamos a dar gracias a Dios por la palabra del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre, con todos los que nos van a estar sintonizando. En esta maravillosa noche, Padre Celestial, te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados. No somos dignos, no somos justos, Padre Celestial. Por eso te damos muchas gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia, que nos justifica, Padre Celestial, para que podamos gozar, Padre, de esa libertad, de esa bendición, Padre Celestial, de estar aquí meditando tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, te pedimos por todos los oyentes, Señor, por nuestros hermanos, hermanas y amigos, Padre. Si alguno de ellos, Padre Celestial, se encuentra enferma, Padre eterno, te pedimos que lo bendigas, que alejes de ellos esos dolores. Padre Celestial, también te pedimos, si están pasando por problemas o por dificultades, Padre, familiares, económicas, Padre Celestial, te pedimos que usted bendiga a cada una de estas personas, que la paz, Padre, de tu amor, que tu poder siempre esté, bendito Dios, gobernando sus mentes y sus corazones. Muchas gracias te damos, Padre, gracias por tu palabra, que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Natividad Pérez. Muchas gracias, hermana Natividad, que Dios me la bendiga. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en Romanos, su capítulo 1 y su versículo 22. Dice la palabra del Señor de esta manera: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Amén. Gloria al Señor. Termina, hermanos, este capítulo, amigos, hablando del juicio de Dios, ¿verdad? Que ese fue el tema la semana pasada. Será un juicio justo, porque los que practican todas estas cosas, dice la palabra del Señor, que son dignos de muerte. Esa es la condición, esa es la realidad de todos los seres humanos. Por eso dice Romanos, más adelante dice el capítulo 3 y su versículo 21 en adelante, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como vemos la humanidad aquí en estos textos, completamente, mis amados hermanos, inclinados a la maldad. Pero un día, ¿verdad? Escuchamos el Evangelio, y el Evangelio todos tienen oportunidad de escucharlo. Es importante que el hombre, ¿verdad?, recapacite, pueda tener fe y pueda, hermanos y amigos, ser librado de todas estas cosas, de esta condición, que es una condición de condenación justa. Dios no es un Dios injusto, porque Dios va a castigar la maldad, ¿verdad? La maldad, la corrupción, la perversidad. Aquí estamos viendo la depravación del hombre. Es la consecuencia, hermanos, de una vida sin Dios. Lamentablemente es así. Si no está Dios en nuestras vidas, entonces, mis amados hermanos, las cosas son muy difíciles, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos viendo en estos pasajes difíciles? Todo lo que el pasaje habla, ¿verdad? Bueno, ese será nuestro tema en esta maravillosa noche, mis amados hermanos, basado en Romanos, su capítulo 1 y su versículo 22 al 32. Se hicieron necios, será el punto número 1, y el punto número 2, las consecuencias de hacerse necio. Para los que no saben, ¿verdad? Esta carta es la carta del apóstol Pablo, escrita a las iglesias de Cristo que estaban en Roma, aproximadamente en el año 56 y 58 después de Cristo. El propósito, una explicación clara del Evangelio, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo está presentando la condición del hombre sin Cristo en estos pasajes, ¿verdad? Y aún algunos que ya están en Cristo, ¿verdad? Todavía seguimos estas prácticas. Entonces, es importante que nosotros recapacitemos, hermanos, y podamos ir moldeando nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Que el creyente entienda lo que es el Evangelio, ¿verdad? A veces tenemos el Evangelio solamente como una práctica, ¿verdad?, semanal, y no como una forma de vida. Lo que estamos viendo aquí es una forma de vida, cómo el hombre, ¿verdad?, vive su vida sin Dios, completamente en la maldad, en el pecado, en la depravación. Entonces, el creyente, ¿verdad?, tiene que aprender, hermanos, a llevar una vida nueva. Ese es el propósito de toda la carta de Romanos, que como creyentes entendamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que lo sabemos todo, pero es por eso, es el propósito, que nosotros podamos captar qué es lo que Dios quiere de nosotros, o qué es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Continuamos, entonces, una reflexión que escribí, mis amados hermanos: el conocimiento humano
El asunto está, amados amigos, en el conocimiento humano. Ha evolucionado y que nos permite conocer mucho acerca de la ciencia y la sociedad. No es que el conocimiento humano sea malo. El error durante la historia humana está en tomar su conocimiento como única fuente a conocer la verdad y rechazar el conocimiento divino que nos lleva a la realidad de nuestro Creador. Amén. El conocimiento humano, mis amados hermanos, es el asunto del problema. Desde que el primer hombre, ¿verdad?, decidió desobedecer el mandamiento, ¿verdad? Él tuvo conocimiento. Y desde ahí, ¿verdad?, el hombre se ha dejado llevar por su propio conocimiento. Entonces, el conocimiento humano no es malo. Al contrario, es bueno porque ayuda, beneficia, ¿verdad?, a este mundo, beneficia al ser humano. El problema es agarrar el conocimiento humano como una mera realidad de la verdad. Y entonces, mis amados hermanos, es ahí donde entra el problema, porque si agarramos el conocimiento humano como la única fuente de la verdad para vivir en esta tierra, como la única fuente de la verdad para el conocimiento sobre esta tierra, entonces vamos a terminar siendo necios, porque rechazamos, ¿verdad?, donde verdaderamente está la verdad, que es el conocimiento divino, ¿verdad? El conocimiento dado por Dios a toda la humanidad. Ese ha sido el error de toda la historia, desde Adán hasta nuestro tiempo, mis amados hermanos. El conocimiento humano ha sido el problema del hombre. No es que el conocimiento sea malo, sino de lo que el hombre ha hecho con el conocimiento. Una analogía es como querer llegar a la ciudad más bonita que existe. Es como querer llegar a la ciudad más bonita que existe. Te dan la dirección y hasta un GPS. Pero rechazas la dirección correcta y usar el GPS. Y quieres encontrarlo por ti mismo. En vez de acercarte a la ciudad, te alejas más y más. Así está el hombre al rechazar el conocimiento divino y seguir su propio conocimiento. Se aleja más y más hasta la profundidad del infierno. Ese es el problema, hermanos. Que si rechazamos el conocimiento de Dios y queremos guiarnos, ¿verdad?, en nuestra vida, en esta tierra, basado en nuestro propio conocimiento o en el conocimiento humano, en vez de acercarnos a la ciudad de Sion, a la Nueva Jerusalén, a la ciudad del Dios Todopoderoso, hermanos, nos estamos alejando. El hombre se aleja. Un día más es una oportunidad, pero ese día el hombre se aleja más. Y conforme va pasando el día, se aleja. Y se va a encontrar, hermanos, el último día, lamentablemente, en el lago de condenación. Pero hay una oportunidad. Cada día es una oportunidad para que el hombre crea en Jesús, pueda tomar ese GPS, ¿verdad? Pueda tomar esa dirección que es la palabra de Dios. Y entonces su final será un final diferente, ¿verdad? Eso esperamos entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Y amigos, todos aquellos que nos están sintonizando, que podamos recapacitar. No podemos vivir una vida basada solamente en el conocimiento humano. Tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas, en nuestras mentes, y agarrar su palabra también como una guía, ¿verdad? Esta guía es la mejor, porque esta guía no solamente nos enseña a vivir en esta tierra, sino nos da, hermanos, la entrada también, por medio del Señor Jesucristo, a la vida eterna. Pasamos entonces al primer punto. Se hicieron necios, dice la palabra de Dios en el capítulo 1 y su versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios. Inciso A, la consecuencia de negar la existencia de Dios. Número 1, llevó a la caída del ser humano, ¿verdad? Porque cayó, hermanos. En vez de acercarse a Dios, cayó. Romanos capítulo 1, versículo 22 al 23, dice el verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Inciso A, profesando ser sabios. Inciso B, se hicieron necios. Número 2, ¿por qué se hicieron necios? Inciso A,
por orgullo. Al seguir nuestro propio conocimiento y rechazar el conocimiento divino, hermanos, nos volvemos orgullosos, ¿verdad? Estamos rechazando la ayuda de Dios, la fuente de Dios. Inciso B, por seguir su propia sabiduría. Inciso C, por rechazar la revelación divina. Es por eso que el hombre, mis amados hermanos, la palabra lo considera necio, ¿verdad? Es un hombre orgulloso, es un hombre que sigue su propia sabiduría y es un hombre que rechaza la palabra de Dios. No quiere saber nada de Dios porque para él Dios no existe, aunque, ¿verdad?, todos los argumentos están puestos delante de sus ojos, como dice la palabra de Dios ahí, desde el principio, por medio de la creación, el hombre tiene conocimiento, puede darse cuenta que hay un Dios todopoderoso, el creador de todos los cielos y la tierra y de todo lo que existe. Entonces, con mayor razón podemos, pues, estar seguros, ¿verdad?, de que si seguimos, hermanos, la palabra del Señor, vamos a tener una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero en este caso, al rechazarlo, entonces nos volvemos, ¿verdad?, personas necias. Inciso B, el resultado. Número uno de la sabiduría humana. Romanos 1:23. Lo que hace la sabiduría humana. Inciso A, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Fíjense. Como rechazan la palabra de Dios, al rechazar la palabra de Dios, entonces llegó a la consecuencia el hombre de cambiar la gloria de Dios incorruptible, hermanos, porque Él es un Dios eterno, y lo cambió a semejanza de imagen de hombre corruptible. Dice acá el inciso B, a semejanza de imagen de hombre corruptible. Inciso C, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre se hizo imágenes de diferentes clases, mis amados hermanos. Es allá donde le llevó, pues, la sabiduría del hombre, ¿verdad? A eso le llevó a hacerse, ¿verdad?, dioses, hermanos, corruptibles, ¿verdad? Eso es lo que hace, ese es el resultado de seguir la sabiduría humana. La bajeza del conocimiento humano. Número 2. Inciso A. El faraón en Egipto. Según la historia, mis amados hermanos, cuenta, ¿verdad?, que allá en Egipto, y también la palabra de Dios, si nosotros leemos Éxodo, ¿verdad?, capítulo 1, desde el 1 hasta el capítulo 12, ustedes dan cuenta, ¿verdad?, que ahí el Dios es el faraón. Y a lo largo de la historia, los egipcios tuvieron como faraón por su Dios. Ellos adoraban a un hombre. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, amigos, esto hace la sabiduría humana. Tiene al hombre como Dios. Inciso B, en Grecia tenían a un dios que se llamaba Apolo. Ese era el dios de los griegos. Inciso C, los romanos adoraban el águila. Para ellos ese era el dios de los romanos. Inciso D, en la India, hasta el tiempo actual, siguen teniendo como su dios al toro. Bueno, estamos hablando pues de los animales, ¿verdad? De las reses. En este caso, el toro, no sé si ustedes lo saben o no, pero usted puede buscar la información ahí en Google, en YouTube, ¿verdad? ¿Cuál es el dios de los indios? Y eso va a aparecer. Inciso E, la serpiente en Asiria. Los asirios adoraban a una serpiente. Inciso F. Bueno, ahora en el modernismo, hermanos, en el tiempo actual, también que empezó pues desde los siglos anteriores, ¿verdad? Podría decir desde el año 0. Antes ya habían personas ateas también. Entonces, en el tiempo actual, hermanos, existe el ambientalismo. El ambientalismo son aquellas personas que agarran como Dios a la creación, a la madre naturaleza. No sé si usted ha escuchado, ¿no? ¿Verdad? A veces no, algunos creyentes, yo he escuchado de algunos creyentes, ¿verdad? Inconsistentemente, ¿verdad? Increíble, por falta de sabiduría, ¿verdad? A veces no sabemos lo que estamos diciendo, pero a veces nosotros también le llamamos madre a la naturaleza. Eso es un error. El creyente no debe llamarle madre a la naturaleza. Pero, si usted alguna vez lo ha dicho o lo dice, ¿verdad? Porque usted no sabe. Pero hay gente en realidad
que piensa que la tierra es su madre, ¿verdad? Que la tierra le da todo y no toma en cuenta a Dios. Entonces, a eso se le llama el ambientalismo, ¿verdad? También pueden poner como Dios al sol, a las estrellas, a la luna. Bueno, por eso, mis amados hermanos, quiero leer allá en Deuteronomios, ¿verdad? Su capítulo 4, su versículo 15 al 19, ¿qué nos dice la palabra de Dios, verdad? La palabra de Dios es el guía del hombre. Si el hombre, ¿verdad?, acepta el conocimiento divino, el hombre no va a caer en todas estas cosas. El hombre no va a caer en adorar a otro hombre como su Dios. El hombre no va a caer en adorar a un Dios como el de los griegos. El hombre no va a caer en adorar, ¿verdad?, a un Dios como el de los romanos, a un Dios como los indios, como los de la India, ¿verdad? No. ¿Por qué razón? Porque la palabra, hermanos, es la guía del hombre. Simplemente nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Deuteronomio, su capítulo 4, su versículo 15 al 19, dice la palabra del Señor. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, o algunos que haya en el agua o debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios os ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Pero vosotros, a Jehová os tomó, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como este día. Amén. Fíjense, mis amados hermanos, que aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no debería de hacerse ninguna clase de ídolo, ninguna clase de imagen, de ninguna clase, ni de los que hay sobre la tierra, ni de los que se arrastran sobre la tierra, ni de los que hay debajo de la tierra, ni de los que hay en los cielos, porque Dios los había escogido a ellos dentro de todas las naciones, para que ellos fueran un pueblo santo para Dios. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, creemos en la palabra de Dios, entendemos, pues, ¿verdad?, que todas estas figuras, todas estas imágenes, de cualquier tipo que sea, es idolatría. Es idolatría. Y la palabra de Dios dice que el hombre no debería, hermanos, de hacerse imágenes, de inclinarse a las imágenes, porque cuando cuando Moisés habló con Dios allá en el monte Sinaí, y la nación de Israel también ahí con él, ellos no vieron ninguna figura de Dios, ¿verdad? Ellos no vieron ninguna figura de Dios como para decir, así es Dios y vamos a hacerlo, ¿verdad?, a una imagen. Entonces, el hombre ha caído, hermanos, en estas cosas, ¿verdad?, desde los tiempos anteriores, a causa de su necedad. Si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, la palabra da un mandamiento claro, ¿verdad?, que de Dios no se puede hacer figura. Es imposible dibujar a Dios, ¿verdad? Es increíble, hermanos, porque no podemos dibujar a Dios y decir así es Dios. Es imposible. Entonces, Dios manda que no hagamos, pues, imágenes, que no sirvamos a las imágenes, que no hagamos ídolos, ¿verdad?, de las imágenes. Pero al seguir el conocimiento humano caemos entonces, ¿verdad?, en la necedad. A eso lleva el conocimiento humano, mis amados hermanos, a la realidad de los egipcios, de los griegos, de los romanos, de los de la India, de los de Asiria, y en el tiempo actual del ambientalismo, que solamente cree en la madre naturaleza. Ellos dicen, ¿verdad?, que es la dadora de la vida y no toman en cuenta a Dios. Entonces se preocupan más por la madre naturaleza, lo alaban más
y a Dios, mis amados hermanos, ni siquiera, ¿verdad?, le dan acción de gracia, como dice el capítulo 1 y su versículo 21. No le dieron alabanza, no le dieron gracia y no le dieron gloria a Dios. Pero el inciso G nos habla también de otra clase de idolatría que existe. El humanismo, ¿verdad? El humanismo, mis amados hermanos, es una clase de persona también, ¿verdad?, que cree que el poder de cambiar las cosas está en el ser humano y que el conocimiento del ser humano es suficiente para llegar a tener una buena educación, es suficiente para aprender a hacer lo bueno. Entonces, mis amados hermanos, eso también es una clase de idolatría. ¿Por qué razón? Porque ellos también sacan de su vida a Dios. Y también están, mis amados hermanos, los ateístas, ¿verdad? Todos aquellos que no creen, mis amados hermanos, en Dios, ya sea por argumentos filosóficos o porque simplemente ellos no quieren creer en Dios. Bueno, el ateísmo, mis amados hermanos, pues también está fundado, ¿verdad?, en la ciencia. Y ellos agarran a la ciencia como su mera verdad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no toman en cuenta la revelación divina. Y al no tomar en cuenta la revelación divina, la palabra de Dios nos dice acá en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, caen también en la categoría de necios, ¿verdad? Aunque ellos dicen, ¿verdad? Los ateos siempre dicen que ellos no son idólatras, pero al agarrar la ciencia como su única verdad, han hecho una idolatría de la ciencia, porque para ellos la ciencia lo es todo. Entonces es el Dios, ¿verdad?, de los humanistas y también de los ateístas. ¿Para qué? ¿Qué nos dice la palabra con respecto a esto? Vamos a leer Colosenses, su capítulo 2 y su versículo 8 al 10. La palabra de Dios, hermanos, nos advierte a los creyentes, ¿verdad?, a los que hemos creído, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, su capítulo 2 y su versículo 8, dice la palabra, mirad pues, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca, sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Los creyentes, mis amados hermanos, ya hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y hay mucha gente, hermanos, que negaba al Señor Jesucristo en aquel tiempo, pero en el tiempo actual la filosofía humana, mis amados hermanos, ha aumentado en gran manera hasta el punto de descartar completamente al Jesús de la Biblia, hasta el punto de descartar completamente el conocimiento divino. Hermanos, también son filosofías. Son tradiciones de los hombres modernos en el tiempo actual, poner su fe en la filosofía, mis amados hermanos, y no en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que nosotros, ¿verdad?, ya como creyentes debemos tener cuidado, porque en Jesús dice la palabra del Señor que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Hermanos, Dios sobre todas las cosas, por lo tanto, nosotros tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, y no vamos a dejarnos pues llevar, ¿verdad?, por tantas filosofías y tradiciones, hermanos, de los hombres modernos en el tiempo actual que niegan y rechazan el conocimiento de Dios. Entonces, en eso se convierte el conocimiento humano, hermanos, en idolatría, en adorar, hermanos, a la madre naturaleza, como ellos creen, y también al poner su confianza en el propio ser humano o en la ciencia, como es el caso también, ¿verdad?, de los ateos. Pero, mis amados hermanos, en este punto, ¿verdad?, del humanista, que ellos piensan, ¿verdad?, o de los ateos también, que piensan que pueden vivir una vida, ¿verdad?, buena sin Dios. Existió un hombre, ¿verdad?, en la historia, que es conocida como la historia de los nazis, que dice, históricamente, ¿verdad?, exterminaron a 4 millones de judíos. ¿Por qué razón? Porque en ellos no estaba Dios. Entonces, si no está Dios, aunque el hombre diga, ¿verdad?, que tenga una buena educación, siempre va a hacer lo malo. Siempre va a hacer cosas que no contribuyen a la buena vida del ser humano. Asesinar no contribuye. Y este hombre era un hombre educado, era un hombre que tenía conocimiento,
Pero más sin embargo, el impulso es, ¿verdad?, asesinar a las personas. Número 2, la consecuencia de hacerse necio. Ahora vamos a ver, hermanos, las consecuencias que están en el capítulo 1, versículo 24 al 32. Dice la palabra, inciso A, es que fueron entregados. La consecuencia, hermanos, es que fueron entregados, número 1, a la inmundicia. La inmundicia significa, mis amados hermanos, toda clase de suciedad moral. Toda clase de suciedad moral, no solamente una, toda clase. Y en esta clase también van los asesinatos, hermanos. Asesinan sin miedo a las personas. El aborto, por ejemplo, el aborto. Los humanistas, hermanos, creen en el aborto, ¿verdad? Que es bueno abortar. ¿Cuántos bebés no han muerto, mis amados hermanos? Por gente que cree tener el control, ¿verdad?, el conocimiento de poder educar a otras personas. Entonces, toda clase de inmundicia significa toda clase de suciedad moral. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo, hermanos, lleva una vida, ¿verdad?, lamentablemente llena de maldad, llena de injusticia, llena de perversión. ¿Por qué razón? Porque al no estar Dios gobernando sus vidas, entonces son entregados a estas cosas. Esa es la práctica a lo que ellos, hermanos, allegan por rechazar la sabiduría de Dios. Inciso A, en las concupiscencias. Concupiscencia significa deseo desordenados. No hay un orden en sus deseos. Deseos desordenados de sus corazones. Cuando la palabra de Dios habla de corazones, se está refiriendo, mis amados hermanos, al centro del hombre, en verdad. Al pensamiento del hombre, a lo que mueve al hombre, al ser interior del hombre, ¿verdad? Que lleva al hombre a hacer las cosas. No se refiere al corazón, ¿verdad?, que bombea sangre, sino al centro del ser humano, que lo lleva, hermanos, a secuestrar, que lo lleva a violar, que lo lleva a golpear, que lo lleva a hacer muchas cosas. No solamente cosas, ¿verdad? No solamente una, sino muchas cosas desordenadas. Quiere decir esto, que necesitamos, mis amados hermanos, de la palabra de Dios para ordenar nuestras vidas. Si no está Dios en la vida del hombre, el hombre no puede tener una vida ordenada. Inciso B, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense que ya no toman en cuenta, mis amados hermanos, el valor de sus propios cuerpos. Tanto así que ya no les importa su propio cuerpo. No les importa hacer con ellos, ¿verdad? Con sus cuerpos lo que a ellos les plazca, ¿verdad? Para ellos está bien exponer su cuerpo a cosas que no son, hermanos, ordenadas. Inciso C, el resultado de vivir sin Dios. Ese es el resultado de vivir sin Dios. Número 2, por haber cambiado la verdad por la mentira. La verdad, mis amados hermanos, es la palabra de Dios. Y es la palabra que nos conduce a Cristo, al que es la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice dice el Señor Jesús que Él es la verdad. La palabra que es la verdad nos lleva a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Inciso A, honrando y dando culto a las criaturas, idolatría. Al cambiar la verdad por la mentira, el hombre cayó en dar culto a las criaturas. ¿Qué significa, mis amados hermanos? A la creación. Ahora todo es criado. No hay nada que no es criado, todo es criado. Todo lo que está en los cielos es criado. Todo lo que está debajo de la tierra es criado. Todo lo que está sobre la tierra es criado. La ciencia es criada también. Y como el hombre ahora también ha agarrado la ciencia como su único conocimiento, pues ha caído en idolatría, aunque quiera negarlo, aunque él diga, ¿verdad?, que el diccionario, cuando habla de idolatría, habla de deidad. La palabra de Dios dice a todo lo criado, y lo criado es lo criado, y la ciencia también es criada. Entonces, el hombre es un idólatra. No hay nadie que no se salva de ser idólatra. Solamente hay dos tipos entonces de personas en el mundo. Los creyentes que han tomado la verdad como su fuente divina, ¿verdad?, de conocer la realidad de un Dios poderoso, el Dios creador de todos los cielos y de la tierra. Y aquellos que rechazan esta verdad caen, hermanos, en el lado, pues, de la idolatría. Lamentablemente, pues, honran a las criaturas antes que al Creador. Rechazar la palabra de Dios, hermanos, nos lleva entonces, ¿verdad?, a honrar
lo que es criado y no al Creador de todas las cosas. Gloria al Señor. Inciso B, abandono de Dios. El abandono de Dios lo vemos en Romanos, su capítulo 1 y su versículo 26. Dice la palabra: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Número 1, el resultado, la depravación del hombre en su cuerpo. Inciso A, dice la palabra: las mujeres cambiaron el uso natural. B, por lo que es contra naturaleza. C, también los hombres, verso 27, cambiaron el uso natural. D, como pago a su extravío. Hermanos, al extraviarse de la verdad, el hombre cae en todas estas prácticas. Este es el pago, ¿verdad? Esta es la consecuencia de extraviarse o de dejar la palabra de Dios, de no poner, hermanos, como fuente, ¿verdad?, moral la palabra de Dios. Todas estas cosas, hermanos, están prohibidas por la palabra de Dios en el libro de la ley, allá en Levítico, su capítulo 18, su versículo 21 al 30, nos da una lista, hermanos, parecida a esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede el hombre llevar una vida moral, verdad? Una vida, hermanos, es sana moralmente. Solamente es por medio de la palabra de Dios. Al no estar Dios en el hombre cae en esto, en el lesbianismo, en el homosexualismo, hermanos, en toda clase, ¿verdad?, de extravío, de depravación. Lamentablemente es así. Número 2, depravación mental. Hermanos, también la palabra nos habla de una depravación mental. En Romanos 1:28 dice la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense. Número 1, dice la palabra del Señor: el hombre cambió, ¿verdad?, a Dios por cosas, por imágenes criadas. Número 2, el hombre, hermanos, deshonró su propio cuerpo y yendo contra naturaleza, mujer con mujer y hombre con hombre. Esa es una depravación, hermanos, de su cuerpo. Ahora dice la palabra de su mente, no solamente de su cuerpo, sino también de su mente. Dice la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El hombre sin Dios tiene una mente, hermano, reprobada. Imagínense. Inciso A, para hacer cosas que no convienen. B, llenos de toda injusticia. C, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. D, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense, todas estas cosas, hermanos, es una depravación mental. El hombre en su mente solamente, hermanos, piensa en la injusticia. Ahora usted se da cuenta cuál es la injusticia. La fornicación es injusticia. Hermanos, si nosotros todavía, ¿verdad?, como creyentes andamos en estos pasos, debemos tener en cuenta que somos necios, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que esto es injusticia. Esto no debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Perversidades, avaricias, hermanos, si todavía somos avaros, lamentablemente somos necios. Tenemos que cambiar. Maldad, llenos de envidia, hermanos, y como creyentes aún hay envidia. Fíjense que a veces solamente le ponemos atención aquí a la fornicación, a la perversidad, que podría ser aquí el adulterio, ¿verdad? El homosexualismo, el lesbianismo y un montón de cosas, ¿verdad? La avaricia. Hermanos, pero ¿qué hay de la envidia? Si ya somos creyentes, hermanos, debemos tener cuidado, ¿verdad? De ya no tener envidia en nuestros corazones.
homicidios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros no amamos a nuestros hermanos, nos convertimos en homicidas, ¿verdad? Y aún así hay hermanos que promueven, hermanos, poner a un hermano contra otro, ¿verdad? Que promueven, hermanos, no amar a sus hermanos. Eso, hermanos, deben rectificarlo, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que lo que son injusticias. Las contiendas, hermanos, las contiendas son injusticias. Y eso ya no debe estar, hermanos, en la vida de los creyentes. Ya no debe formar parte, hermanos, de nuestro ser. Engaños, malignidades, dice la palabra. Murmuradores, hermanos. ¿Quiénes son los murmuradores? Aquellos que hablan, ¿verdad?, a espalda de su prójimo, a espalda de sus vecinos, a espalda de sus seres queridos, a espalda de sus propios hermanos en Cristo Jesús. Estos hermanos son murmuradores. Esa es la gente del mundo, pero entre los creyentes ya no debería de existir estas cosas. Detractores, aborrecedores de Dios. Si hacemos todas estas cosas, no estamos, hermanos, aborreciendo a nadie más. Altivos, inventores de males, hermanos, inventan un montón de cosas y todo lo que tiene que ver con la maldad. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Esta es una de las características, hermanos, que ya no debe haber también en el creyente, ¿verdad? Nosotros debemos, hermanos, mostrar la misericordia en nuestras vidas. Entonces, esa es la consecuencia, hermanos, de alejarse de Dios. Número 3, la consecuencia de esta práctica la vemos en Romanos, capítulo 1 y su versículo 32. Dice la palabra, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los... Será un juicio, hermanos, ¿verdad?, digno de muerte, dice la palabra. En Romanos, su capítulo 8 y su versículo 13, dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos 8:13, dice la palabra de Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Esa es la consecuencia y el hombre lo sabe. Ellos saben, hermanos, porque Dios lo ha revelado. Dios ha revelado, hermanos, la justicia. Dios ha revelado, hermanos, cómo puede el hombre salvarse de todas estas cosas que condenan. Entonces, al final, si el hombre no cree en Dios, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a ser condenado. Muerte no solamente significa muerte física, ¿verdad? Que todas estas cosas lo pueden llevar al hombre a la muerte física, pero lo peor aquí es que si el hombre no cree en Dios, tiene muerte espiritual, muerte eterna, separación eterna de su Creador. Eso es, hermanos y hermanas, amigos, lo lamentable, y por eso, ¿verdad?, como decía hace ratos, si está todavía alguna de todas estas cosas en nuestras vidas y aún así nosotros ya hemos creído, debemos trabajar en ese punto, mis amados hermanos, para que podamos hacer, pues, la voluntad de Dios. Pero si no han creído, ¿verdad? Si no han creído, la única salida es creer en Jesús. Necesitan venir a los pies de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Amén. Vamos a concluir algunas preguntas. Número 1, nos identificamos con algunas de estas prácticas, ¿verdad? Como creyentes, imagínense, ¿a quién le escribió el apóstol Pablo a los romanos? ¿Por qué les escribió? Porque posiblemente todavía había estas prácticas también en ellos, ¿verdad? Entonces, nos identificamos con algunas de estas prácticas, con adulterio, homicidio. Acuérdense que homicidio puede ser aborrecer a su hermano, ¿verdad? Envidia. Todavía tenemos envidia, odio, ¿verdad? Chismes, que son las cosas, las murmuraciones, ¿verdad? Que son los pecaditos que a veces los pasamos por altos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, lo que deberíamos de hacer es arrepentirnos y trabajar en ese punto. Eso es la única explicación. Número 2, si estamos en esta práctica, ¿qué debemos hacer? Número 3, ¿podemos notar la diferencia entre el hombre creyente y el incrédulo? Pues sí se nota, hermanos. Porque el incrédulo es idólatra, el creyente
tiene como único y solo soberano y le da honra y gloria y alabanza al Dios Todopoderoso de los cielos, y en gratitud lleva una vida diferente, ¿verdad?, a la lista que ya hemos visto. Y por eso todos los creyentes debemos trabajar en llevar una vida de acuerdo al Evangelio para la gloria de nuestro Dios. Número 4, ¿estamos listos para el justo juicio de Dios? Bueno, los creyentes sí están listos. ¿Qué nos falta? Pues trabajar, hermanos, trabajar. Si en nosotros hay alguna de estas prácticas todavía, estamos a tiempo y podemos trabajar en ella, ¿verdad? Tenemos que ser, no vamos a ser necios, vamos a ponerle atención y vamos a agarrar la palabra como nuestra guía de vida moral sobre esta tierra, que tiene la capacidad, hermanos, de transformar nuestro cuerpo, de transformar nuestra mente, para que sea un cuerpo y una mente que le dé honra, que le dé gloria, que le dé alabanza al único Dios todopoderoso, que vive y permanece por los siglos de los siglos, el Dios eterno. Número 5, ¿cómo podemos volver a la verdad? Gloria al Señor. Imagínense, ¿cómo? Pues como les dije, mis amados hermanos, tomando las Sagradas Escrituras como la fuente divina de la revelación de Dios. Es la única manera. Si usted no ha tomado la palabra de Dios, ¿verdad?, no cree en la palabra de Dios, debe hacerlo. Porque si lo hace, la palabra es poderosa para transformar su vida y para que pueda tener también, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Muchas gracias, mis amados hermanos. Vamos a terminar entonces nuestra presentación en esta maravillosa noche, ya que se nos ha ido el tiempo. Y viene después de nosotros nuestro hermano Ignacio Bárcenas. Ahora sí está preparado nuestro hermano. La semana pasada el hermano tenía problemas con su audio, pero esta vez el hermano está listo para poder presentar pues la palabra de Dios, un tema muy edificante, ¿verdad?, donde también nosotros podemos aprender a ser buenos hijos, aprender a ser buenos padres, aprender a ser buenos esposos, esposas, hermanos en la congregación. Nuestro hermano es experto en la palabra de Dios y por supuesto también es profesional en consejería, ¿verdad? Nuestro hermano es maestro del Instituto Bíblico de Texas, así que usted tendrá un gran expositor de la palabra de Dios. Solamente quédese en el siguiente programa para que pueda ser edificada su vida y transformada para la honra y la gloria de nuestro Dios con nuestro hermano Ignacio Bárcenas. Y el programa se llama Buenas noches, familia, un programa especial y hecho para que el hombre aprenda a vivir en familia. No solamente como hijos y no solamente como padres, también como esposos y esposas. Gloria al Señor, así que se quedan entonces con mi hermano. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Saludos a nuestro hermano Carlos Pérez, muchas gracias, hermano. A nuestra hermana Fiore, muchas gracias, hermana, gracias por su sintonía. A nuestra hermana Francisca Delgado, a nuestro hermano José Emilio Reyes, muchas gracias. A nuestra hermana Natividad Pérez, muchas gracias, hermana. A nuestra hermana Alma Rodríguez, saludos igualmente, mi amada hermana, gracias. A nuestro hermano Kelvin Santo, muchas gracias, hermano, que Dios me los bendiga. Vamos a ir, hermanos, en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra, por mis hermanos y hermanas, amigos que nos estuvieron sintonizando. Te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, que bendiga sus mentes, sus corazones, Padre Celestial, que puedan ellos, bendito Dios, aquellos que no han creído, creer en tu palabra, Padre Celestial, llevar una vida de acuerdo a tu voluntad, Padre, y puedan así también, Padre Celestial, alcanzar la vida eterna por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Entonces, de mi parte es todo por hoy y nos sintonizamos hasta la próxima. Si Dios así lo permite, el día de mañana estaremos una vez más con ustedes, transmitiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. Amén. Me